Lo que pasa es que Rusia no se ufana de ser el gran modelo de civilización. Es decir, nosotros cuando hablamos, yo te pregunto, ¿cuál es el gran modelo civilizatorio? Y todo el mundo dice, nosotros queremos ser como los Estados Unidos. Y justamente develar esa trama es mostrar que los Estados Unidos son así porque saquearon a la periferia, no porque ellos son más inteligentes, más buenos y más trabajadores. Son Bueno, ladrones, son piratas, son hay asesinos. una lógica imperial, el destino manifiesto. Yo aquí sí me ascribo un poco a las tesis del materialismo político de Santiago Armesilla, ¿no? O sea, es dialéctica de imperios. Entonces, en efectos prácticos, pues el fuerte se impone y el débil cede. Pero pues es la propia naturaleza de los gobiernos, de los estados. No, no, está equivocado Armesilla ahí porque en el momento de más esplendor del Imperio Español, donde había vencido en el Tratado de Tordesillas a Portugal, el Imperio Español llama a filósofos y a teólogos y juristas para que examinen si lo que el Imperio Romano estaba haciendo era correcto o incorrecto, si era ético o no, que se llama los debates de Salamanca. Entonces, en los debates de Salamanca, el imperio español es el que Sí. convoca a los filósofos para que juzguen si su proceder es bueno o no, si su proceder es humano o no. No lo hace por iniciativa de los dominados, por iniciativa de los doblegados. Es su propia iniciativa proceder cristianamente en el esplendor de su poder, no en el ocaso de su poder. Digamos, no es verdad que los imperios tienden a expoliar a las colonias de manera necesaria. Es decir, porque eso sería quitarle la responsabilidad moral a las políticas y quitarle la responsabilidad moral a los gobernantes, a los reyes, a los emperadores. El emperador, si es cristiano, puede gobernar cristianamente. Es decir, no es cierto que en la dialéctica de los imperios se ve el proceso centrípeto y centrífugo de concentración de poder y de exclusión en función de la dialéctica de colonización. Eso yo creo que es una tesis dialéctica propia del marxismo, al cual yo no puedo suscribir de ninguna manera. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Muy buenas tardes, queridos amigos republicanos. En este día estamos de lujo, en esta tarde, noche, estamos estamos siendo honrados, tenemos un invitado de lujo. Les he traído al canal al profesor Jonathan Ramos. Pues toda la biografía del doctor pues ya es más que conocida, pero hay que presentarlo debidamente. El profesor Ramos es filósofo, es escritor, se define a sí mismo como teólogo amateur, investigador y es profesor universitario en la Universidad Católica de Salta. Eh, tiene estudios superiores en la Academia Adventista de San Sebastián y tiene una formación cristiana importante para aquellos que somos conservadores en este canal. Tiene formación cristiana en la parroquia de San Sebastián Mártir. Si no me corrige este profesor, impartió catequesis, pastoral juvenil y también en el altar, ¿correcto? Y Soy este, protestante, sí, yo soy protestante.
Bastante. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Y además ha participado en el proyecto Verano Misionero de las Obras Misionales Pontificias. Yo personalmente, bueno, el profesor Ramos tiene 8 libros publicados, yo son los que ubico. Tenemos las revelaciones filosóficas, la antigüedad en poemas, Marx contra el aborto, la ética para Sofía, pero sobre todo para mí el que es el que yo leí es la crítica de la razón crítica, básico para poder entender la posmodernidad y para escapar, ¿por qué no?, de superar también la modernidad. ¿No es así? Entonces, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido al canal. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Muy contento de participar con toda tu audiencia. Y bueno, expectante a ver por dónde vamos a desarrollar este hermoso diálogo. Claro, estaría interesante hacer como es una entrevista. No, generalmente suelo ser una persona muy imprudente y me pongo parlanchín. Voy a evitar hacer eso hoy porque estoy con alguien que sí sabe de a de veras. Entonces voy a aprovechar para preguntarle muchas cosas. Y la primera, que es para que mis compatriotas, mis paisanos mexicanos y algunos argentinos que han de estar en mi canal, conozcan un poco de su trabajo. Profesor, ¿cómo inició sus estudios en filosofía y cómo ha llegado y cómo se siente hoy en el mundo filosófico, que si bien no es como el fútbol, donde hay cientos de miles de competidores, sí hay gigantes con los cuales hay que tener cuidado para compararse, y yo pienso que usted es de los grandes filósofos de la Argentina. Entonces, adelante, profesor. Mirá, yo desde pequeño soy un hombre de lectura, fui siempre un niño de lectura. Me gustaba copiar cuentos en un cuaderno y bueno, de temprano le sacaba los libros a mi papá. El primer libro de filosofía que le saqué de su biblioteca fue Fragmentos filosóficos o migajas filosóficas de Soren Kierkegaard. Pero el primer libro que leí así entero de filosofía, aunque muy imprudente porque casi no entendía nada, es Ser y Tiempo de Heidegger. En el año 2008 yo ingreso a la carrera de historia y conozco muchos filósofos en la materia de sociología y de ciencias políticas. Vamos estudiando a muchos filósofos y me voy compenetrando en esta idea de meterse en el pensamiento de una persona, de un autor, y tratar de dilucidar cómo es que él ve el mundo. Me apasiona eso, me apasiona estar en la mente de alguien y poder contemplar cómo esa persona contempla la vida, el mundo y al hombre. Ingreso a la carrera de filosofía en el año 2011, termino en el año 2017. Sí, en el año 2017 me recibo. Y bueno, ya en ese trayecto yo ya venía escribiendo muchos libros. Bueno, también sintiendo la necesidad de combatir al progresismo, a la nueva izquierda. Entonces se va juntando la vocación de escritor con la vocación de profesor y la vocación de militante. Y bueno, y es así que surge mi canal, Jonathan Ramos, donde comenzamos siempre dando la batalla cultural y obviamente tratando de defender los valores cristianos de Occidente. Y bueno, digamos que básicamente me dedico a eso, ¿no? A la difusión de la filosofía, a la investigación, a la defensa de la familia y de las dos vidas, y también a, a generar un espacio de pensamiento teológico que para mí también es importante. Muy bien, profesor. Tengo por entendido lo que he estudiado de su trabajo, si bien todavía no su obra, porque apenas he leído uno de sus libros, pero sí soy fiero consumidor de sus videos. En algún momento fue la principal sorpresa que yo me llevé cuando observé su trabajo, y que fue la que me llamó la atención, fue el concepto que usted lo dijo en un video, muchos: yo soy peronista,
En México lo que diríamos, pero es peronista de a de veras. O sea, no en lo que terminó siendo el peronismo, que es lo que terminó siendo en México el régimen de la revolución con el PRI y la cosa esa que hoy es Morena, que eso, o sea, en Argentina lo vivieron hace 10, 15 años y nosotros lo estamos viviendo en este momento, de una nación que viene de un importante progreso o proceso de autarquía, como lo es el peronismo, y y usted empezó a platicar mucho del pensamiento del general Juan Domingo Perón. Eh, un pensamiento que a mí me resulta muy parecido en la praxeología al trabajo de, bueno, a la visión política del general Franco. A lo mejor usted ahorita me corregirá, pero en términos de la industrialización de la nación y de sobre todo de la visión católica que se enfrenta a la masonería, a la francmasonería, los masones libres. Usted relata eso, entonces cuando yo escuché eso, me quedé, ¿qué es eso del peronismo que no es lo que es el peronismo que yo conocía? Entonces, ¿cómo surge ese proceso, profesor? Adelante. Bueno, siempre se ha asociado más al peronismo, al falangismo, ¿no? Mirá, el peronismo es una filosofía profundamente humanista y cristiana. No es fascista porque no organiza al movimiento trabajador desde las fuerzas del Estado, sino que plantea un gobierno obediente de un pueblo libre, un pueblo que se organiza en la comunidad organizada, en los cuerpos intermedios, en aquellas organizaciones libres de los trabajadores. Eh, es económicamente capitalista, pero con una fuerte impronta ética cristiana de redistribución de la riqueza, ¿no? En este sentido plantea una sociedad conservadora con valores cristianos, antifeminista, antiprogresista, una sociedad bastante conservadora, pero con movilidad social, con redistribución de la riqueza, con justicia social, plantea la independencia económica, la soberanía política, la industrialización, el sistema proteccionista, una manera de equilibrar el libre mercado y el intervencionismo estatista del marxismo, ¿no? O sea, es una posición intermedia entre el libre cambio y el estatismo, no es propiamente estatista ni liberal. Regula los precios, pero no controla los precios. Sí, los regula a través de acuerdos que hace el secretario de Comercio. En este sentido, el peronismo es una filosofía criolla, es nacionalista, pero no es un nacionalismo xenófobo, sino que es un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo donde se puede dialogar con las patrias hermanas, en esa gran misión que es el continentalismo, ¿no? Esa gran nación hispanoamericana que va de México a la Argentina. Somos una sola nación hispanoamericana, ¿no? Los demás, México solo, Argentina sola, son patrias chicas, ¿no? Pero la gran patria, la patria grande, somos nosotros, la gran nación hispanoamericana, que tenemos que tener una cohesión y una fortaleza en contra de los grandes imperialismos que se hicieron grandes a costa del saqueo, ¿no? Es decir, mucha gente piensa que Estados Unidos es como el paradigma del progreso, pero los norteamericanos se hicieron a sí mismos saqueando a la periferia, saqueando a México, le robaron territorios a México, le robaron territorios a Centroamérica, se quedaron con el Canal de Panamá, se metieron en la Constitución de Cuba, se metieron en el territorio de Nicaragua, de San Salvador, de Honduras, en Guatemala, en el proceso revolucionario. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros no somos ni yanquis ni marxistas, ese es nuestro lema. Nosotros somos peronistas, no somos ni yanquis ni marxistas. Somos una tercera posición con respecto al marxismo y al liberalismo, y somos conservadores populares. Es decir, no somos conservadores oligárquicos, no bregamos por las clases altas, sino por una comunidad organizada donde
hay una sola clase de hombres, los que trabajan, y nosotros gobernamos para el trabajador. Y entendemos por trabajador al burgués y al proletario, todos son trabajadores, no hacemos una distinción de luchas de clases entre la burguesía y el proletariado, sino que entendemos que burgueses y proletarios ambos son trabajadores y que bregamos por el consenso de clases y no por la lucha de clases, bregamos más bien por la conciliación de clases, que es una de las características del peronismo, ¿no? Estas conclusiones seguramente han llegado muchos hombres antes que nosotros los presentes, pero me suenan mucho, por ejemplo, a las tesis de Marcelo Gullo en Madre Patria, ¿no? Correcto. Marcelo Gullo es peronista. Es peronista, por supuesto. Y también veo un poco de Gustavo Bueno, aunque sé que usted no es un gran fan de Gustavo Bueno, pero sí veo un poco ahí podríamos clasificar. Yo creo que sí podríamos clasificar al peronismo dentro de la derecha socialista, del sistema del mito de la derecha de Gustavo Bueno. Fíjese que yo tengo ahí una pregunta muy fuerte. Lo que pasa es que yo creo que el proceso argentino, y usted me podrá decir, en efecto, México, Argentina, todas las naciones hispanoamericanas, nos parecemos mucho a lo que en el pasado, en algún momento, fueron estos islotes, las polis griegas, helénicas, que tenían guerras entre sí, eran los pueblos del mar, pero nunca tuvieron realmente un potencial imperial. En ese sentido, yo no lo puedo ocultar. Yo soy un poco más favorable hacia las tesis imperialistas por mi propia condición, pero desde la perspectiva de la filosofía de la historia, si observamos, ¿qué opina usted de esto? El esplendor helénico no hubiera sucedido sin el martillo de Alejandro Magno, que conquistó toda la Hélade para después, con vocación imperial, ir y conquistar el mundo, ¿no cree profesor? Mira, el esplendor griego se da antes de Alejandro Magno, ya en la Atenas clásica de Pericles, del siglo V antes de Cristo. Alejandro Magno es del IV antes de Cristo. Es correcto. Pero el esplendor de Atenas se da en el siglo V antes de Cristo. Nosotros tenemos Solón, Dracón, Hipías y Parco, Pisístratos, Pisístratidas y Pericles, ¿no? Esa es la sucesión de gobernantes griegos. Y ya con Pericles se da el siglo de oro de la Grecia, con la democracia, el esplendor de la filosofía. Platón nace en el 427 a.C. y el modelo de ciudades-estado se da propiamente en las colonias griegas, pero sobre todo en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, Eridu, Lagash, Nippur, Ur. Son ciudades que van conviviendo pacíficamente. Por eso nosotros somos nacionalistas de inclusión, creemos en la convivencia pacífica. Nosotros decimos que el nacionalismo no tiene que construir muros, sino puentes. Es decir, para nosotros la Argentina es de los argentinos, pero los argentinos tenemos la vocación de diálogo, de apertura, de solidaridad, de subsidiariedad con otros países hermanos, ¿no? Entonces, por eso decimos, hay que construir puentes y no muros. Es decir, no es un nacionalismo xenófobo. Vos pensás que el nacionalismo europeo se hace Inglaterra en contra de Francia, Francia en contra de España, España en contra de Italia, Italia en contra de Portugal, Portugal en contra de Alemania, Alemania en contra de Inglaterra. Es decir, la guerra de los 30 años, el chauvinismo, son nacionalismos de exclusión. Nosotros no creemos en la Argentina en contra de Bolivia, la Argentina con Bolivia, la Argentina con Chile. Es decir, creemos en la hermandad hispanoamericana, creemos en la gran patria grande, por eso nosotros queremos que México sea la cabeza de Hispanoamérica y no el patio trasero de los Estados Unidos. Es muy interesante eso, aunque, insisto, sobre ese punto, profesor, nuestros países surgen de un proceso de ruptura, ¿cuál sería la expresión? De disolvencia de un gran imperio que que no tenía la denominación de imperio, me gusta llamarle un imperio orgánico
que era, más no se sabía en la nomenclatura, que era la corona de Castilla y Imperio Español, llamado en estos tiempos como Imperio Español. Y en el momento de su disolución, tras la conquista de Napoleón y la imposición de su hermano como primo hermano, usted corríjame, como rey de España, es el detonante de las guerras independentistas liberales masónicas en todo el continente, Sí. en la América española, en la América hispana. Entonces, nuestros pueblos nacen divididos y huérfanos. Es una condición histórica y los pueblos que más o menos les fue bien, que fue, por ejemplo, la Argentina, México, Colombia, Venezuela, ¿por qué no en su momento? Brasil, que aunque Brasil no formaba parte del Imperio Español ni del Virreinato, estos pueblos nacen huérfanos y estos que acabo de mencionar fueron los que tuvimos suerte de que de alguna forma construimos alguna especie de suerte de nacionalismo, pero podríamos compararnos, pero como diría un maestro que tuve, ¿comparado con quién? Porque si observamos Honduras, Salvador y hacemos las comparaciones, pues son estados, literal, son estados construidos por la CIA. Y que es donde ha sucedido este sinfín de gobiernos y golpes de Estado, donde han más sucedido, que en países como la Argentina o como México no ha sucedido tanto. Republiquetas bananeras son, ¿no? Donde se sucede el motín, decía. Sí, pero Sí, sí. eso es un asunto o sea, yo lo veo así, profesor. O sea, en su momento los galos, en su momento los pueblos bárbaros que eran conquistados por Roma en su momento, pues veían a Roma como el poder opresor imperial, a final de cuentas. Sí creo que los Estados Unidos han cometido grandes calamidades, pero no muy diferentes a las que cometió el comunismo soviético, el imperialismo soviético. Claro. Lo que pasa es que Rusia no se ufana de ser el gran modelo de civilización. Es decir, nosotros cuando hablamos, yo te pregunto, ¿cuál es el gran modelo civilizatorio? Y todo el mundo dice, nosotros queremos ser como los Estados Unidos. Y justamente develar esa trama es mostrar que los Estados Unidos son así porque saquearon a la periferia, no porque ellos son más inteligentes, más buenos y más trabajadores. Son No, ladrones, son piratas, son hay asesinos. hay una lógica imperial, el destino manifiesto. Yo aquí sí me ascribo un poco a las tesis del materialismo político de Santiago Armesilla, ¿no? O sea, es dialéctica de imperios. Entonces, en efectos prácticos, pues el fuerte se impone y el débil cede. Pero pues es la propia naturaleza de los gobiernos, de los estados. No, está equivocado Armesilla ahí porque en el momento de más esplendor del Imperio Español, donde había vencido en el Tratado de Tordesillas a Portugal, el Imperio Español llama a filósofos y a teólogos y juristas para que examinen si lo que el Imperio Romano estaba haciendo era correcto o incorrecto, si era ético o no, que se llama los debates de Salamanca. Entonces, en los debates de Salamanca, el imperio español es el que Sí. convoca a los filósofos para que juzguen si su proceder es bueno o no, si su proceder es humano o no. No lo hace por iniciativa de los dominados, por iniciativa de los doblegados. Es su propia iniciativa proceder cristianamente en el esplendor de su poder, no en el ocaso de su poder. Digamos, no es verdad que los imperios tienden a expoliar a las colonias de manera necesaria. Es decir, porque eso sería quitarle la responsabilidad moral a las políticas y quitarle la responsabilidad moral a los gobernantes, a los reyes, a los emperadores. El emperador, si es cristiano, puede gobernar cristianamente. Es decir, no es cierto que en la dialéctica de los imperios se dé el proceso centrípeto y centrífugo de concentración de poder y de exclusión en función de la dialéctica de colonización.
Eso yo creo que es una tesis dialéctica propia del marxismo, al cual yo no puedo suscribir de ninguna manera. Mi metafísica, mi filosofía de la historia, mi ética, mi antropología filosófica no me permiten ser marxista dialécticos en ese sentido. Obviamente que Armesilla es un marxista dialéctico, por eso sostiene el pensamiento dialéctico, pero yo creo en un pensamiento ético, no dialéctico. Yo creo en la responsabilidad humana, no en el movimiento de la historia. Como decía Gianvita Vico, la historia tiene corsi e recorsi, idas y marchas y contramarchas. Y en todas esas marchas y contramarchas hay un planteo ético, no solo teleológico. Sí, la pregunta no es solo hacia dónde se dirige la historia, como si la historia marchara ineluctablemente hacia un punto determinado. La pregunta central es la humana, la ética, hacia dónde deberíamos dirigirla la historia. Porque somos nosotros los que hacemos la historia. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay un movimiento. No hay un movimiento dialéctico, hay un movimiento humano. Es el hombre el que hace la historia con la ética cristiana o con otra ética, con la ética materialista, con la ética individualista, con la ética liberal. Pero son los hombres los que hacen la historia. Ahí hay un escritor mexicano que a lo mejor lo ubica usted, se llama Juan Miguel Zunzunegui. Es historiador en general, creo que tiene un máster en marxismo, en materialismo histórico. Y él tiene un concepto muy interesante que a mí me gusta mucho, aunque mi mentor ya me dijo que está equivocado, pero me parece muy interesante. Zunzunegui dice que la historia tiene una inercia, que es una fuerza, como la gravedad, eh, y que las cosas van a suceder, no importa quiénes sean las caras, quiénes sean los personajes, las cosas están destinadas a suceder por inercia histórica, por movimientos políticos e históricos. Esa tesis me parece alentadora porque a mí me desagrada mucho esta creencia mecanicista de Marx, que yo aprendí la poca filosofía que sé, la aprendí con Marx, porque era lo que pude entender, porque al igual que usted empecé queriendo leer la fenomenología del espíritu, no entendí nada, entonces tuve que irme a algo más claro y así aprendí un poco de filosofía, empecé con Marx. Y es muy mecanicista esto de que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Entonces yo me quedé, pero pues, las clases sociales es un invento moderno, o sea, había estamentos antes, pero clases no. Entonces, ¿qué opina usted de esto de la inercia de la historia? Mira, ciertamente hay ciertas inercias en la historia. El filósofo y historiador Fernand Braudel, fundador de la Escuela de los Anales, junto con Marc Bloch, habla de tiempos cortos, tiempos medios y tiempos largos, ¿no? Los tiempos cortos son los tiempos de la coyuntura política, los tiempos largos son los tiempos de las mentalidades y los tiempos medios son los tiempos de la economía. En las mentalidades hay una inercia, pero no hay nada que el hombre no pueda cambiar, que no pueda gestar. Ese pensamiento mecanicista es propio del marxismo, ¿no? Sartre dice en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Fanon, dice, ¿qué puede hacer un mercenario en contra de un joven revolucionario? El mundo marcha hacia el socialismo y esto es inevitable. Guevara dice en Crear dos, tres, muchos Vietnam, dice, el mundo marcha hacia el socialismo, los verdugos a lo único que pueden apelar es a retrasar su proceso. Esta idea de que el iluminado, el que pertenece a la vanguardia iluminada, al foco guerrillero, está en posesión de las leyes de la historia y es un profeta que conoce hacia dónde se dirige la historia, ¿no? Entonces, desde ahí se crea una vanguardia iluminada que desde el altar de la vanguardia dicta los procedimientos a seguir a la masa de los trabajadores, ¿no? Yo soy alguien humanista, yo creo en el hombre, en la praxis humana. No creo que la historia marche indefectiblemente a ningún lado. Creo que nosotros podemos dirigir a la historia donde sea, porque el movimiento de la historia no es necesario, sino azaroso. Puede pasar una cosa, puede pasar la otra, ¿no? Es bastante contingente la historia. La muerte de un personaje importante de la historia puede cambiar el curso de la historia. Sí, amigo.
Avanzando en estos sentidos, profesor, evidentemente hay una posición en las cuales no podemos llegar. Yo lo dije desde un principio, ¿no? Si bien yo simpatizo con el concepto de los pueblos hispanos y me alegra el corazón platicar de esas cosas. No obstante, yo vivo en un país en el cual pues no sabemos qué es peor, traicionar con el americano o traicionar con el terrorista que cuelga gente en puentes y que mata a su hermano por unas monedas, ¿no? Y que lo destaza y lo sume en ácido, porque son las cosas que se viven en mi país. Y pues también desde esa perspectiva, ya hay una hermanación, porque ha emigrado el 25% de nuestra población y ha florecido en los Estados Unidos. Toda la frontera ya se habla español, comen tortilla. Por ahí decían el Make America Mexico Again, ¿no? Y yo no lo puedo ocultar. O sea, yo soy parte de un movimiento político que estamos buscando poner orden en México, porque lo que ya no hay en México es orden. Entonces, ahí no podemos ocultar la verdad, profesor. Entonces, yo quiero avanzar a esta pregunta, que creo que es lo que me gustaría saber qué opina usted de este combate del Trump. No sé si usted ha escuchado este concepto del Trump metafórico como cara de un proyecto que hoy está luchando, que trata por abandonar Europa, y que la Europa germanista que ha vivido de América, que ha vivido de nosotros, de toda la América, de la Sí. India. En ese sentido, pues nosotros estamos del lado del Trump metafórico, del nuevo aislacionismo, del nuevo nacionalismo industrialista. Lo que pasa es que el nacionalismo de Trump es un nacionalismo chauvinista, xenófobo. Es decir, Trump lo que busca es fortalecer a Estados Unidos, pero sin crear lazos de solidaridad con ningún otro país. Es decir, él solo piensa en los Estados Unidos. El nacionalismo peronista es un nacionalismo de inclusión, donde el crecimiento de la Argentina es también el crecimiento de las otras patrias chicas. Yo he visto el discurso de Trump en su inauguración, en el discurso de asunción presidencial, y él dice, Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, a Sudamérica. Sudamérica necesita a los Estados Unidos. Y eso no tiene nada que ver con la historia. Si vos le quitas a Estados Unidos lo que le robó a México, lo que le robó a Nicaragua, le robó, ¿no? Le robó, le saqueó, le robó a México, le robó tierras a México. Todo Texas le robó a México. Le robó a Nicaragua, le robó a Honduras, le robó a Salvador. Si vos le quitas todas las colonias que tuvo en el siglo XX con el Plan Cóndor, la doctrina Drago, la doctrina Monroe, el plan Marshall, que también tenía que ver con intervenir económicamente en Europa, lo que estabas hablando vos, y todas las intervenciones que tuvo, por ejemplo, el corolario Roosevelt, donde se apropiaron de la Constitución de Cuba. Estados Unidos puso sus intereses primero en la Constitución de Cuba, hermano. Entonces, que venga un yanqui a decirme a mí que los Estados Unidos no necesitan a Latinoamérica, cuando Estados Unidos es grande por haber robado a Latinoamérica siempre, por de pronto es un poquito, ¿cómo te puedo decir? Es un poquito ultrajante históricamente que una nación que se hizo saqueando y robando, no trabajando, ¿no? Saqueando y robando, lo heredaron de los piratas, porque los norteamericanos heredaron ese contrato imperialista que les venía de los puritanos y de aquellos que fundaron en el Mayflower a los Estados Unidos, ¿no? Ese imperialismo protestante del cual yo estoy bastante avergonzado. Entonces, de ningún modo yo puedo pretender que alguien que considera que Latinoamérica es el patio trasero de los intereses de los Estados Unidos,
va a progresar desde esa línea, ¿no? Así que yo entre Trump y los demócratas me quedo con Trump. Es decir, si no hay otra opción que Trump y los demócratas, Trump es mejor que los demócratas. Pero, pero yo creo que es momento de que el nacionalismo no sea un nacionalismo xenófobo, chauvinista, dialéctico, sino un nacionalismo humano, un nacionalismo cristiano. Y bueno, y esos son los valores que a mí me gustan, ¿no? Por eso yo creo en la solidaridad, en la subsidiariedad, en la complementariedad. No creo en la lucha de clases, no creo en la competencia, creo en la colaboración, en la solidaridad, en la hermandad, en la unión, en la paz, no en la guerra. Y bueno, son los valores que yo predico, son los valores que yo defiendo, así que no me entusiasma mucho Trump, no me entusiasma mucho Trump. Pero bueno, si Trump puede frenar el feminismo, si Trump puede frenar la ideología de género, el avance del aborto, ya está, con eso me parece que ahí andamos. Después la agenda política, la agenda económica, la agenda filosófica que tiene Trump en la mente es de un Estados Unidos cada vez más imperialista y yo, por ser peronista y por ser hispanoamericano, soy antiimperialista porque el pensamiento hispanoamericano esencialmente es de alguna manera nacional, liberal en cierto punto y antiimperialista. Eso es una de las tesis centrales del pensamiento hispanoamericano y bueno, no me entusiasma mucho Trump, pero bueno, deseo que le vaya bien en esa agenda anti-woke que tanto combato yo y ojalá que él en ese sentido pueda hacer todo lo necesario para erradicar esa colonización mental e ideológica y espiritual que implica la agenda woke en el mundo, ¿no? Esta agenda woke no será la antesala, profesor, de una filosofía, no sé si llamarla filosofía aún, pero puede ser el transhumanismo, que es peligrosísimo. No será la antesala de eso, en realidad a lo que nos estamos enfrentando es a eso. Sí, claro que sí, al transhumanismo, a la inteligencia artificial y a la inseminación artificial y a la robótica y a todo eso que va reestructurando la vida humana en función de la tecnología. Para mí lo que tiene que estructurar la vida humana no es la técnica está al servicio de la vida humana, pero no la vida humana Sí, al servicio de la técnica. Es decir, por es supuesto. la dignidad humana la que tiene que marcar el horizonte del progreso, no la técnica ni el progreso tecnológico. El hombre no puede estar al servicio del progreso tecnológico. Por eso la agenda de Elon Musk, que es una agenda de alguna manera técnica, tecnológica y Oh, sí. transhumanista en ese aspecto, es bastante peligrosa. Así que yo veo con preocupación la cercanía de Milei con Elon Musk, y yo espero un liberalismo más humano, más humanista, menos despersonalizado, ¿no? Es que ahí es entrar en términos de de la ciencia ficción. Antes de preguntarle sobre don Javier Milei, sí me gustaría que pudiéramos conversar un poco, profesor, de este tema de la ciencia, de la ficción filosófica, porque me resulta un tema interesantísimo. No sé si usted llegó a ver las nuevas películas de la saga de Alien. No, eso no. Écheles un ojo, Prometheus, estas. Y la pregunta es, o sea, más allá de lo que creamos, nos guste o no nos guste, estaremos en antesala de que probablemente en 100, 200 años eh, las mismas necesidades de recursos y de exploración espacial que estamos en el inicio de la era espacial, como ya conectada más allá del logro metafórico de haberlo hecho, sino ya de la economía espacial. Entonces, los tiempos estelares, usted lo sabe, profesor, son largos. El ser humano que muere, que vive poco, eventualmente no va a ser eficiente para ese mundo espacial. La lógica impera en este caso de que sería más eficiente o no por ampliar la vida de formas artificiales y que el ser humano, así como el ser humano evolucionó
cocinando sus alimentos, utilizando instrumentos y nos constituimos como somos hoy, ¿no sucederá algo similar de nuevo a través de la misma técnica? No, porque siempre fue la técnica al servicio del hombre. Ahora se invirtió la fórmula, ahora es el hombre al servicio de la técnica. Ese es el mundo moderno. Mengele. Esta idea de que en nombre del progreso de la ciencia se puede matar gente, se puede sacrificar a muchos, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso científico. En nombre del progreso nosotros podemos matar niños por nacer, por la sobrepoblación. En nombre del progreso científico tenemos que matar a mucha gente y controlar la población, como decían los maltusianos. En nombre del progreso científico se puede sacrificar a muchos embriones por la inseminación artificial, la fecundación in vitro. No, yo no estoy dispuesto a sacrificar a ningún ser humano en pos del progreso científico. Es decir, yo no creo que el hombre esté al servicio de la ciencia, ni la técnica. La técnica y la ciencia están al servicio del ser humano, de la dignidad humana, de la naturaleza humana, de la vida humana, del sentido humano de la vida. Y soy un humanista. Soy un humanista. Yo no creo en el progreso tecnológico, yo creo en el progreso humano que se vale de la técnica. Pero a mí no me interesa el progreso tecnológico. ¿Para qué quiero que mi hijo crezca en un rascacielos si no sabe ordeñar una vaca, no sabe disfrutar el ocaso de un atardecer, si no sabe ver cómo nace un pollito de un huevo, cómo fecunda un animal? Es decir, no me interesa a mí ese mundo. Ya lo decía Schopenhauer, a veces a veces los conservadores son progresistas y los progresistas son conservadores, ¿no? Y hoy no me parece nada más conservador que nacer en un rascacielos y no ver nunca el atardecer. Y me parece que es totalmente revolucionario hoy amar la vida, cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar a los animales, amarlos, amar a los hombres, amar la vida. Eso me parece que es revolucionario. No soy animalista, no soy naturalista, no pertenezco a ninguna de esas organizaciones. Creo en la vida, creo en el ser humano y creo en el bienestar, creo en el ecosistema, creo en el equilibrio natural y no caigo en ninguna ideología. No soy, no hago del animal una ideología ni a favor ni en contra, no hago de la naturaleza ni una ideología ni a favor ni en contra. Yo soy un promotor de la dignidad humana y de un hombre que es parte de la naturaleza, que viene de la tierra, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Viene de la tierra y vuelve a la tierra. Somos parte de la tierra y somos trascendentes porque nuestro espíritu viene de Dios. Entonces somos seres que vienen de la tierra y del cielo. Nosotros somos la síntesis entre la tierra y el cielo. Y yo soy un humanista cristiano. Creo en el plan de Dios de la creación, creo en el modelo que ha creado Dios para la creación y creo que el enemigo de Dios quiere alterar el orden natural de las cosas y el orden de la creación para destruir a la raza humana, ¿no? Entonces, yo miro con bastante peligro todo eso porque a mí no me hace más feliz estar más cómodo, tener un celular más grande o más chico, tener un auto más ligero. Eso no me hace feliz. Lo que me hace feliz es que no reine la prostitución, que no reine el abuso infantil, que no reine la droga, que no reine la pornografía, que no reine el alcohol, que no reine la violencia, que no reine las guerras, que no reine la deshumanización, que no reine la muerte de los niños por nacer. Esas son las cosas que a mí ese es el progreso que a mí me interesa, es el progreso moral de la vida humana. Y creo que si tenemos más o menos televisores, si me tiene sin cuidado, ¿no? Es eso lo que a mí me preocupa. Profesor, una pregunta. Yo creo que se la han hecho muchas veces, yo nunca la he escuchado.
que se la hayan hecho en algún video, pero seguro se lo han preguntado miles de veces. Yo cuando lo escucho hablar, yo escucho a un romano, a un auténtico romano clásico, católico. Para mí, cuando yo vi que usted era protestante, me quedé, no, ¿cómo? Este hombre no puede ser protestante porque no tengo una mala impresión de nadie, sino que como católico estoy acostumbrado a que nos dicen que no leemos el libro, ¿no? Que solamente practicamos lo que nos dicen. Ahí eso me recuerda a una conversación que usted tuvo con algún otro filósofo en la que hablaba del querigma y la doxa. Si me pudiera ilustrar sobre eso, profesor. Y mira, el cristianismo tiene una cosmovisión muy clara, un patrón muy claro de principios y valores. El principio de autoridad, el principio de la paz, el principio del buen vivir, el principio de la convivencia, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, el principio de la autoridad, el principio de la jerarquía. Son principios que constituyen la vida humana. Entonces, el mensaje originario de Jesucristo es un mensaje donde hay jerarquías, ¿sí? Donde hay gente que tiene autoridad para enseñar el Evangelio, hay gente que tiene autoridad para enseñar, eso lo enseña el capítulo 13 de los Romanos, pero que la autoridad del gobernante implica la responsabilidad de dignificar al gobernado, de humanizarlo, de elevarlo hacia la contemplación de Dios en armonía con la naturaleza y con un bienestar que le permita desarrollarse felizmente, ¿no? Entonces, esto parece romántico, parece quiche. Yo debatí con Hermesilla sobre esto y bueno, él predica mucho en la realpolitik, ¿no? Las cosas tal como se dan. Porque No ahora plantean. Mesía ya es católico, un marxista católico. Ah, pero él es católico en sentido cultural, no es Ajá. religiosamente católico. Claro. Sí, ok, ok. Ahora sí, profesor. Suelte, ustedes lo están viviendo en este momento. Javier Milei, la locura de Milei. Cuénteme todo lo que tenga en mente. Mira, yo lo conozco un poco a Javier, no mucho, no mucho. Me parece que es un muchacho que tiene ideales muy fuertes, que trata de mantener su coherencia, se nota que él lucha mucho por mantenerse coherentemente, ¿no? No es alguien que le da lo mismo la coherencia o la incoherencia. Es un hombre que cultiva a sus amistades, que es bastante fiel a sus amigos, a sus amistades, y alguien que vive de su trabajo. Aunque él es un liberal, él hace negocios y lo dice abiertamente, ¿no? Yo soy un empresario, yo cobro por mi opinión, hago lobby, soy un lobista, soy un... Pero bueno, él es honesto dentro de su paradigma, digamos. Me parece que le falta tener cintura política, tener la posibilidad de hacer política verdaderamente, de ser un político eh, que maneja el discurso, el escenario político, los momentos políticos. Eh, Creo que está cometiendo muchos errores de autoritario, se está peleando con mucha gente que lo apoyó mucho. El que a mí más me dolió es la pelea que tuvo con Ramiro Marra. Creo que está bajando la inflación en la Argentina, pero a costa de una estanflación, de que no se produzca realmente en la Argentina, ¿no? Eh, Porque bueno, al bajar la demanda, bajan también los precios, pero de una manera artificial porque se pincha la economía. Ujú. Entonces yo creo que se ha rodeado de gente que tiene otros intereses
no tenía una plataforma de gente adecuada para poder gobernar. La gente que lo acompaña en general es una gente bastante incapaz. Así que creo que la buena intención no creo que pueda alcanzar. De todas maneras, su gobierno es mejor que el anterior, el de Alberto Fernández, y espero que la gente lo siga votando si es que no hay otra opción mejor que la de él. Espero que aparezca una opción mejor que él, pero claramente el kirchnerismo no es una mejor opción que la de Javier Milei. Así que creo que cuando impacte los resultados de esta baja de la inflación en la economía y pueda desarrollarse un crecimiento progresivo del trabajo, la industria y la producción, creo que la Argentina puede repuntar y ojalá que él no abra indiscriminadamente el comercio, porque eso significaría una pérdida de la industria nacional y de muchas fuentes de trabajo. Entonces, creo yo que él, si tiene cintura política, se va a dar cuenta que no es momento de abrir indiscriminadamente la economía, ni levantar el cepo, que es lo que él quiere hacer, ¿no? Porque el dólar va a haber una inflación en dólar tremenda. Así que nada, La eso, ideología. creo yo que si se mueve desde un punto de vista más práctico y con más cintura política, le puede encontrar la vuelta. Yo deseo que le vaya bien, sin lugar a dudas. Pero lo noto que le tienen aprecio, o sea, vaya, porque yo cuando he visto su trabajo, profesor, manejó un concepto muy interesante hace tiempo de combatir y escapar de la ideología que no es de nosotros. Creo que usted lo manejaba, que no es de América, sino que es filosofía europea. Mm, pero bueno, adelante, explíquenos eso, porque de hecho yo una vez le pregunté sobre eso por correo. Bueno, Perón en su modelo para un proyecto nacional, él dice, la filosofía de los argentinos se descubre en la Argentina. Yo no la traigo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque solo el argentino conoce el ser argentino, la manera de ser del argentino. Y el argentino no es un desalmado, no es un pirata desalmado. ¿Me entendés? O sea, la ideología norteamericana es una ideología de gente desalmada, que puede expropiar, que puede matar libremente, que puede meterse en la constitución de Cuba y poner artículos en la constitución de Cuba, colonizar a Latinoamérica con la United Fruit. Pero los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los colombianos, los chilenos no tenemos esa mentalidad así imperialista, pirata, saqueadora. Somos gente más humana, somos más cristianos nosotros. Entonces, nosotros no podemos traer ideologías egoístas en un continente donde nosotros cristianos creemos en la solidaridad. ¿Te das cuenta? O sea, una filosofía argentina tiene que ser una filosofía humana, solidaria, una Pero, filosofía humanista, que crea en la dignidad humana y que fortalezca el bienestar del trabajo del argentino y de la mano de obra argentina. Entonces, ahí es donde yo veo que filosofías foráneas, filosofías extranjeras que no surgen de ser hispanoamericanos, no tienen mucha raíz, no calan hondo. Los argentinos no se hicieron liberal cuando votaron a Milei. Lo votaron por otras cosas, pero no porque los argentinos son liberales. no, el argentino no es liberal, el argentino es peronista. Como en Mayoritariamente. México, el mexicano es priista, aunque no podemos negar la raíz de, del fascismo de Plutarco Elías Calles con el comunismo de Lázaro Cárdenas, y Sí, que este proceso autárquico que fue el régimen de la revolución. Pero, claro. profesor, la pregunta entonces es esta. ¿Qué sucede por ejemplo, veamos el proceso de Venezuela? O sea, a mí me causa mucho ruido, por ejemplo, cuando aparece este tipo, el espía ruso, este Daniel Stulin, eh,
hablando todo el tiempo de que él estaba llevando, queriendo crear como espía, ex espía ruso dentro de Venezuela, que él trabajó con Maduro, bueno, con Maduro, con Chávez y con no sé quién para construir el proyecto de la Gran Colombia. Y yo estaba escuchando eso y me acordé de Enrique Dussel de México, de mi país, que es el padre del socialismo del siglo XXI. Y dije, Dios mío, ruso, el socialismo del siglo XXI es lo que hoy está en Venezuela y tú lo metiste en las venas y hoy estás hablando de que ese país está destruido y al mismo tiempo también profesora, estas son reflexiones etéreas, rapidísimas, y me brinco a otra. O sea, la Argentina ha sido un país importante, es un país importante. Mi país fue un país muy importante. Hoy estamos venidos a menos, pero somos países importantes, en el margen en el que nos movemos. Y hemos hecho y hemos peleado y hemos mantenido nuestra autarquía, nuestra cultura, nuestros sistemas económicos como hemos podido. No hemos colapsado. ¿Por qué seguimos también disculpando, por ejemplo, al régimen cubano? Son unos ladrones, son unos narcotraficantes como los que hoy están gobernando mi país. ¿Qué tiene que decir de Sí. eso, profesor? Lo que pasa es que Cuba entró en lo que se llama una revolución congelada, donde el revolucionario se convierte en el nuevo oligarca, ¿no? El famoso Politburó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me parece que estaba dado. Yo creo que cuando Castro traiciona a Guevara, vio que Guevara le dice voy a hacer el foco en Bolivia, e iba a Bolivia, no era como Filmenich en la Argentina, que era de los montoneros, que decía hay que hacer el foco en Bolivia, pero lo hacía desde Madrid, ¿no? No, Guevara era un tipo que ponía la cara. Y yo creo que cuando Castro traiciona a Guevara tiene que ver también con esto, ¿no? Con estratificar una nueva oligarquía en Cuba, lo mismo hicieron en Venezuela, y se congela una revolución, ¿no? La revolución, y lo dijo el mismo Trotsky cuando viajó a México exiliado por la persecución que estaba haciendo Stalin, que lo mandó a matar a Trotsky. Creo que Cárdenas es el que lo Sí, recibe a... No, sí, creo que Cárdenas es el que sí. lo hospeda a Trotsky. Tiene que ver con esta idea de que las revoluciones socialistas tienen como preámbulo revoluciones nacionales, ¿no? Y las revoluciones nacionales justamente se dan en contra de los pensamientos estratificados de la oligarquía, ¿no? Porque las revoluciones son algo constante. Ningún revolucionario puede quedarse en el poder 40 años. Esa no es una Oh, revolución. ya no es revolucionario. Por supuesto que no. Se convirtió en el nuevo conservador, en la nueva oligarquía. Milei le diría la nueva casta política. Así que, no, yo creo que Cuba la Cuba de Ernesto Guevara fue revolucionaria. La Cuba de Ernesto Castro, la Cuba de Fidel Raúl, de Castro, Fidel Castro. Ujú. de Fidel Castro y ahora de Raúl Castro es profundamente oligárquica y conservadora. No es revolucionaria. En términos Venezuela no marxistas, reaccionaria, profundamente reaccionaria, ¿no? es reaccionaria y bonapartista. ¿Por qué Bonaparte? Eh, Ahí siempre me impresionan cuando me sacan, no entiendo nada. Explíqueme, ¿por qué bonapartista? Claro, porque ellos no están a favor de la lucha de clases. Ellos buscan una conciliación de clase donde el líder bonapartista, el líder demagógico y populista, se pone por encima de la lucha de clases bajo sus intereses mezquinos. No hay una revolución donde se intenta hacer una reforma agraria. No hubo una reforma agraria. En Venezuela no hubo una reforma agraria. Eh, en, En Cuba tampoco, en el único país donde hubo una reforma agraria interesante o algo parecido que la doctrina social de la Iglesia le llama la difusión de la propiedad es en Guatemala. En Guatemala se dio la difusión con, ya me voy a acordar el presidente, eh,
se dio la difusión de la propiedad. Y yo creo que ahí está un poco lo revolucionario, que es cambiar la estructura de la propiedad de la tierra. Acá en la Argentina, la propiedad de la tierra de los oligarcas de la Pampa Húmeda se hicieron a través del saqueo y de la muerte de los indios de la Patagonia, en la Patagonia rebelde, que escribió Osvaldo Bayer. Sí, no son estructuras legítimas de poder, son sociedades latifundistas. En Bolivia se dio un paso del latifundio al minifundio, pero los bonapartistas no creen en cambiar la estructura social del país. Lo que quieren hacer es ubicarse en el lugar en el que antes estaba la burguesía o la oligarquía. Por eso son conservadores, no son revolucionarios. Profesor, ¿usted no cree que se puede estudiar a las sociedades a partir como si fueran el símil de cuerpos biológicos, pero estos leviatanes, Sí, ¿no? sí, Y, claro. y entonces sí podríamos decir, por ejemplo, o sea, ya hay clasificaciones. Por eso me gusta mucho Gustavo Bueno. La estructura de Gustavo Bueno para de cómo se constituyen los poderes de un Estado es fascinante, la capa basal, como si fuera un cerebro, ¿no? Sí. Este, me parece muy bonito y me llama mucho la atención. Y en ese sentido, si yo observo que ¿cómo sucede? Y eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo sucede en la Edad Media el paso del cambio del modo de producción feudal al modo de producción capitalista? Empieza a suceder a través de la apropiación de tierra, que era, pues, si bien no era comunal, pero sí tenía, no recuerdo los términos, pero tiene un arraigo porque es propiedad del lord, pero el lord tiene un compromiso, el landlord, el señor, tiene un compromiso que se lo pasa el rey a partir del Estado, está conectado con lo divino para proteger a los grupos que viven dentro de su espacio de control político, por decirlo así de alguna forma. Y entonces, cuando los burgueses empiezan a adquirir la propiedad en primeras etapas y posteriormente ya estamos hablando de extracción o más bien de apropiación muy dura. Eso también pasa en México con la revolución con el porfiriato. Y usted acaba de describir eso, ¿no? Bueno, vos fijate que los liberales lo primero que hacen es derogar la ley de cereales, donde los landlords eran los que ponían el precio de los cereales, y bueno, y el precio era caro. Y acordate que Marx dice, el precio del salario de un proletario es lo que cuesta mantenerlo vivo. Entonces, por eso Adam Smith, que es uno de los ideólogos, dice, siempre será buen principio de todo padre de familia comprar más barato afuera aquello que le sale más caro comprarlo acá adentro. Entonces, el contrato de libre cambio implica derogar la ley de cereales con las cuales se destruye la oligarquía, porque la oligarquía vive de principios feudales, porque vive de qué? De la tierra no se amortiza, el alquiler de la tierra no se amortiza, no pierde valor con el tiempo. Entonces, el oligarca no necesita poner a trabajar su capital en el país. Entonces, viven de la renta de la tierra. Y eso es lo propio del feudal y del landlord, ¿no? O sea, renta la tierra para que venga el siervo de la gleba, la trabaje, produzca valor y pueda vender. Pero la oligarquía se queda con el 20, el 30 o el 35% de lo que vende el pool de siembra. Y eso implica aumentar el precio de la comida. Y cuando aumenta el precio de la comida, aumentan todos los precios, porque todos los precios dependen de cómo está la comida y el transporte. Entonces, ningún país pudo progresar si antes no le puso un freno a la oligarquía. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos para progresar económicamente. Pues es lo que creo que tenemos que hacer, nosotros también, ¿no? Obviamente, claro que sí. La burguesía debe combatir a la oligarquía para poder progresar. Ah, bien. Qué bonito, profesor. Profesor Jonathan Ramos, ¿cómo lo encontramos en sus redes sociales? Jonathan Ramos, filósofo en Instagram,
en mi canal de YouTube, Jonathan Ramos. Así que ahí estamos y bueno, siempre transmitiendo. Ahora estoy dando un curso de filosofía medieval gratis, así que ya voy 7, 8 clases de filosofía medieval. Yo le entro. Cuente conmigo. Si hay contribución, yo le entro, profesor. Pues sigan al profesor Jonathan, amigos. Voy a poner sus redes aquí en la descripción del video. Profesor, le agradezco profundamente que me haya honrado con su presencia en nuestro canal y espero que pronto podamos tener otra plática. Estamos para servirte, amigo. Muchas gracias y disfrute mucho la entrevista, así que Dios te bendiga.